Hola amigos de Game Changer. Como pueden ver, nuevamente tenemos a Ruchi junto a nosotros para charlar acerca de lo que fue uno de los mejores partidos del fin de semana dentro del campeonato europeo. Milan 1, Roma 0. Ruchi, bienvenido nuevamente a tu casa. Hoy al menos yo vengo con la camiseta del Milan y es de Maldini, o sea, un gran defensor que traigo en la camiseta, pero otro gran defensor también que está llegando a este podcast, que bueno, que eres tú, que estás teniendo una grandísima temporada también, así que aprovechar para darte la bienvenida. ¿Y cómo va todo? ¿Cómo va también tu carrera como jugador? Porque siempre que vienes aquí vienes como un rol de analista, pero al menos un minutico charlando sobre ello. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Monchi? Pues mira, aquí estoy en mi día libre, que para mí no es libre casi. Aquí seguimos hablando de fútbol, que bueno, este fin de semana jugamos y empatamos a uno en Makassar y bueno, ahí seguimos aquí en un equipo bastante humilde en la Liga de Indonesia, el Madura United y bueno, somos un punto fuera de casa que no está mal, pero bueno, estábamos ganando 0-1 y nos metieron un gol al final. Pero bueno, bien, la verdad, llevamos 10 partidos ya de liga, disfrutando en esta etapa aquí en Indonesia, en un país que se vive muy bien y nada, al mismo tiempo pues siguiendo mucho fútbol, entre ellos este Milan-Roma, que fue un partido muy interesante, creo que al final es un 1-0, pero que puede ser un partido de 3-2, incluso de 3-3, que al final para un penalti mañana a la Roma, que podría haber también sido el empate, y que hubo muchísimas ocasiones de gol. Creo que de expected goals hubo como 3 del Milan y 2 y pico de la Roma, o sea que fue un partido de más goles de los que vimos y bueno, un partido interesante del que ahora hablaremos, y está bien también ir dándole un vistazo a fútbol internacional, a la Premier League, pero sobre todo a otras ligas tipo la Serie A, que creo que hoy en día hay muy buenos equipos. No sé si habéis visto que los 4 equipos están en un punto, tanto creo que son Napoli, Milan, Roma, el Inter también está por ahí, la Juve, que ahora con Spalletti yo creo que también va a remontar. Bueno, está una serie súper igualada y aparte que hay tendencias muy interesantes que ahora hablaremos. Nori, hablamos de defensores y los defensores hoy van a tener un papel muy importante dentro de lo que va a ser esta charla y sobre todo sé que tienes muchísimas ganas de charlar acerca de este equipo de Allegri. Nori, bienvenido a este episodio que sé que lo vas a disfrutar muchísimo. Sí, Monchi, de nuevo un placer estar aquí. Bueno, estamos los tres hoy, que siempre suma a la dinámica de la charla como tal. Y sí, a grandes rasgos te diría que un partido entre dos equipos que arrancaron bien la temporada en cuanto a puntos, pero yo creo que hay una gran diferencia. Yo creo que el Milan sí parece un equipo de alegría y la Roma todavía no parece un equipo de Gasperini. Yo creo que eso es un matiz importante y que, bueno, y también es bastante, digamos que, entendible, ¿no? Porque si todos tenemos en la memoria lo que fue el Atalanta de Gasperini, pero si vamos a sus inicios, yo creo que fue un equipo que también le costó arrancar, ¿no? Yo creo que la idea de Gasperini requiere ese nivel de maduración y esos tiempos que son muy necesarios para que el equipo se convierta en lo que quiere que sea. Como mencionábamos, el día de hoy estaremos en esta primera sección charlando acerca de lo que fue este gran partido internacional con la victoria del Milan. Posteriormente estaremos dedicando un tiempo también a lo que fue el acontecer del Real Madrid, Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid dentro del campeonato liguero. Y finalizaremos, como siempre, con el bonus track, trayendo al MVP tanto como jugador y al MVP como entrenador, además de dedicarle una sección especial al Alavés del Chacho Gaudet, quien está realmente también teniendo un inicio de liga realmente fenomenal. Sin dilatar más el asunto, Ruchi, como tal indicabas en la primera parte, sobre todo creo que se ve una Roma que estuvo, sobre todo los primeros 25 o 30 minutos, bastante incisivo, sobre todo desde esa presión en los reinicios de Milan, con muchísimas ocasiones viéndose sí ya esa presión a vara, obligando en muchísimas ocasiones también a Maignan, que fuese ese lanzador, un Maignan que creo que estuvo, digamos, con muchas más posesiones y tomando muchísimas más decisiones de lo que normalmente sucede dentro de la estructura de Allegri, justo por el plan de partido que traía Gasperini. Posteriormente, ahora cuando te sea la palabra, vas a estar charlando un poco también acerca de lo que fueron los 11 titulares,
Pero a mí me llama mucho la atención, Ruchi, la utilidad que le da esa doble punta entre Dybala y Soulé, cómo terminaban también cayendo en muchísimas ocasiones por esos carriles interiores, en algunas ocasiones también despoblando esas zonas ante esa línea defensiva de 5, que en ocasiones también puede llegar a ser de 4, según un error de Salih-Maker. Realmente fue un partido, como decías, un 1-0, pero que daba la impresión de que podía haber muchísimos más goles y sobre todo con una Roma que inicia al menos pareciendo estar viviendo mucho más cerca del arco rival de lo que el propio Milan hubiese deseado, Ruchi. El fútbol está cambiando y nosotros queremos que formes parte de este cambio. En The Game Changer estamos construyendo la comunidad de reflexión más completa sobre el juego. Análisis, entrevistas, mentorías y acceso directo a profesionales. Si eres entrenador, analista, jugador o un apasionado, sin dudas este es tu lugar. Únete ahora a thegamechanger.es y usa el código TGCLAB10 para tu descuento exclusivo. No te quedes fuera y únete a The Game Changer. Sí, Monchi, si te parece, ponemos las alineaciones mientras voy comentando, sí, eso es el tema un poco de la Roma, lo que me pareció a mí. Sí, estoy de acuerdo con Nori en el sentido de que creo que aún la Roma se está un poco encontrando. Es verdad que creo que a nivel defensivo, pues bueno, al final la aplicación del hombre a hombre que siempre hace Gasperini, pues sí que es algo que ya podemos ver. Es verdad que es un equipo que a nivel defensivo sí lo vimos ayer en el partido en el Milan, en este Milan-Roma, de que al final es un equipo que si consigue imponer un poco su estilo de juego en esa presión al hombre, es un equipo al que no le generan mucho peligro, y lo vimos en los primeros 30 minutos de partido, que el Milan apenas le pudo generar nada. Es un equipo que ha encajado muy poco la Roma en Serie A, pero estoy de acuerdo con Nori que con balón el equipo aún no se acaba de encontrar, ¿no? Creo que le faltan quizá algunas piezas que no están a su mejor nivel. A mí Wesley de carrilero izquierdo no me acaba de convencer. A mí en derecha, yo que lo pude seguir bastante en Flamengo, creo que era una arma muy importante. Al final todos conocemos, ¿no?, la importancia de los carrileros en los equipos de Gasperini, y creo que Wesley es bastante más peligroso en derecha que en izquierda. Y como os digo, yo he visto algunas ideas interesantes de lo que intenta bastante Gasperini con balón, que es al final pues manipular un poco esas presiones al hombre, sacando a los mediocentros, vaciando un poco el centro del campo, sacando los mediocentros un poco por fuera del bloque rival para abrir esas líneas de pase directas, ¿no?, con la última línea. Creo que ayer, también lo dijo Gasperini en rueda de prensa, creo que la Roma en esos primeros 30 minutos le consigue robar muchos balones arriba, y creo que no está acertado en la definición. Básicamente creo que le faltó ese puntito de calidad para terminar la jugada, pero creo que los primeros 30 minutos son buenos. No sé si mérito más de la Roma o de mérito del Milan, que para mí empezó el partido muy nervioso. Tuvo bastantes errores Mañán, tuvo errores también Bartesagui, ¿no? Se les vio un poco nerviosos en esa salida de balón, y al final la Roma es un equipo que si no estás fino con balón, pues te acaba condenando. Si queréis repasamos un poco la alineación del Milan, que mañana en portería, esa línea de 3 con Pavlovic, que marcó el gol que dio la victoria al Milan, que luego hablaremos un poco de él si queréis. Gavia en el centro de defensa, de Winter, el belga, como central más diestro, pero prácticamente un lateral derecho, porque Saelemaekers, el carrilero, se metía muchísimo por dentro. Luego lo vemos en el mapa de pases, con un Luka Modric con este rol de organizador, de incluso que lo vemos prácticamente muchas veces como si fuera un líbero empezando las jugadas, porque como Gavia se mete como segundo medio centro, pues Modric retrocede en esa posición para ver el fútbol un poco de cara, con Richie como ese 8 más dinámico, Fofana como llegador, como ganador de duelos, como jugador para atacar el área, y bueno, y con Rafael Leao y Nkunku en punta, que bueno, luego hablaremos de su autosuficiencia, de lo que le dieron al Milan, y bueno, Bartesagui en izquierda, el chico joven. Y bueno, comentabas tú, Monchi, un poco
el tema de... Yo creo que en los 30 primeros minutos creo que la Roma también hace algo bien, que es que busca esos duelos individuales al espacio, ¿no? A sus atacantes contra la línea de 3 centrales del Milan. Yo creo que ahí los centrales del Milan sufren un poco, ¿no? En ese bloque medio 5-3-2 pasivo, ¿no? del Milan, los centrales sufrieron un poco, les ganó la espalda un par o tres de veces, y ahí es lo que decía, que la Roma no acabó de estar bien en esa definición. Luego es verdad que el Milan empieza a encontrar a Rafael Leao, a Nkunku, muchas veces desde ese pase directo de Mañán, ¿no? De que le abrían un poco esa línea de pase directa con Leao y con Nkunku, que son jugadores que tienen esa capacidad de recibir y poder girarse, ¿no? O de dejar de cara, o que son finos también. A mí los dos me gustan. Son jugadores que, bueno, que se buscaron la vida, y que al final también en un juego de transiciones, lo vimos en el primer gol del Milan, pues pueden ser determinantes. Antes de que me comentéis un poco eso, que os pareció un poco la primera parte y cómo al final el Milan se acaba imponiendo en los últimos minutos de esa primera parte a través de esa conexión con Leao y Nkunku, quería repasar unos datos del Milan que me parecen interesantes para la gente que conozca un poco el tipo de equipo que es, ¿no? Con Massimiliano Allegri es un equipo que dentro de los grandes de Italia es el que tiene menos posesión de balón de media, tiene un 50,8 de posesión de media, que lo cual para ser un equipo que está entre los grandes de Italia y de Europa es un porcentaje muy bajo. El segundo, que me parece el más espectacular, es que es el equipo con un PPDA, pases permitidos por acción defensiva, es decir, la intensidad de presión básicamente es el más alto, ¿no? de toda la Serie A, que son 15,88. O sea, el equipo, vamos a decirlo así, simplificado, el equipo que menos presiona de toda la Serie A, y uno de los más bajos de toda Europa, que se enfrentaba contra una Roma que es todo lo contrario, tiene el PPDA más bajo, ¿no? Con 7,44 de la Serie A, ¿no? Para entender los dos estilos de juego, qué diferentes son, con una Roma que presionaba al hombre y que intenta ir a buscarte arriba, y un Milan que te espera más en un bloque medio, aunque yo también creo que una de las claves del partido fue que a partir de un poco del minuto 30 el Milan se lo empezó a creer, de que le podía presionar un poco más arriba siempre me sale el Atalanta, ¿no? A la Roma. Y por último, otro dato que me pareció interesante cuando revisaba datos, me pareció que el Milan es uno de los equipos que menos centra de toda la liga. A ver, está relacionado evidentemente también con su bloque más medio-bajo, que se pasan más ratos ahí, entonces, pero no deja de ser sorprendente, ¿no? Que sea uno de los más bajos de la Serie A. Comparado, por ejemplo, llevan 102 centros en estas 10 primeras jornadas, comparado con el Inter, que lleva el doble o más del doble, 208 centros, ¿no? Siendo Di Marco ese jugador que siempre desde el sector izquierdo pues busca mucho ese centro lateral, lo cual demuestra, ¿no? Esta forma de atacar tanto por dentro, ¿no? Que tiene el Milan, ¿no? Con esa conexión con Leao y Nkunku dentro, que vienen en apoyo, y ese Saelemaekers, que es más, no es un jugador de banda, sino que es un jugador que también se mete por dentro y se suma, y como el Milan basa todo su juego en eso, en encontrar un poco, en defender bien, que luego hablaremos de ello, ¿no? Y luego encontrar esas conexiones con sus dos puntas para dejar de cara y transitar. Nori, antes de entrar también en contextos, digamos, más situaciones de juego, tácticas y demás, comentar que todo aquel que haya seguido un poco el Milan dentro de lo que es esta campaña, podrá darse cuenta de la cantidad de ausencias que hay en el equipo. Por ejemplo, De Winter llega justo porque Tomori está lesionado, Bertesagui sumando minutos en ese carril izquierdo debido a que no está la presencia de Pervis Estupiñán, Richie haciendo lo mismo tras las titularidades de Rabiot, quien también está lesionado, Rafael Leao, quien comenzó lesionado, en su lugar estaba un jugador como era Christian Pulisic, quien ahora es quien se encuentra lesionado una vez el equipo es capaz de recuperar al astro portugués, sin duda de los jugadores más talentosos de la Serie A. Y por otra parte, un Nkunku que venía siendo, podemos decir, una especie de ese cuarto atacante, de todos los atacantes, posiblemente el que menos minutos viniese sumando debido a la presencia de un Santi Jiménez,
quien había sido prácticamente uno de los intocables dentro de este 11 de Allegri. Que algo que a mí sí me llama la atención es que independientemente de las piezas en las que estén, existen unos roles muy marcados, Nori, dentro de lo que es este equipo. Sí, Monchi, como tú dices, hay ciertos patrones que se repiten una y otra vez, pero que se repiten una y otra vez durante los equipos de Allegri durante los últimos 10 años, ¿no? Porque si vamos a la final de la Champions de 2015, o aquel equipo que llegó a la final de la Champions de 2015, hay muchísimos puntos en común, ¿no? Como es el caso de obviamente la línea de tres, los carrileros, la utilización de la doble punta, pero sobre todo me quedo con la utilización de Luka Modric, ¿no? A lo Pirlo, ¿no? En aquel la Juve, ¿no? Digamos que en el ocaso de su carrera, restándole un poco de movilidad y poniéndole como el pivote más posicional, lo mismo que lo que ocurrió con aquel Pirlo, y sobre todo rodearlo de dos jugadores de recorrido a los costados, ¿no? Es cierto que Richie no es tan de recorrido como si él lo es Rabiot, pero bueno, lo que tiene presupuestado como titulares son Rabiot y Fofana, que bueno, ya me lo mencionó Ruchi, ¿no? Que sobre todo son jugadores de mucha pierna, de mucho recorrido, para un poco proteger un poco a un Luka Modric que obviamente por un tema de edad yo creo que le cuesta un poco más, ¿no? Es decir, hay muchísimos puntos en común, incluso el punto en común yo creo que más gracioso, por así llamarlo, ¿no? Es el de Santi Jiménez con aquel Morata, ¿no? Que sobre todo ese delantero más de venir en ciertos momentos al apoyo, de aguantar el balón, de retenerlo, de darle ese oxígeno al equipo en situaciones donde llevan ciertos tramos en bloque bajo, porque al final los equipos de Allegri se sienten muy cómodos en bloque bajo. Yo creo que es importante decir esto porque me parece que es fundamental, sobre todo teniendo en cuenta de donde le venía en Milan, ¿no? Y Milan sobre todo venía de un contexto emocional bastante cuestionable, por así llamarlo, ¿no? Un equipo que se le notaba lo que era la falta de liderazgo, se le notaba muchas veces la falta de ambición, y ahora vemos, por ejemplo, el final del partido es muy llamativo ver cómo terminan celebrando las victorias de estos equipos, ¿no? Con el cuchillo entre los dientes, como quien dice, ¿no? Y hay un cambio de mentalidad muy importante en este Milan, y obviamente esto se debe única y exclusivamente a Allegri, ¿no? Y a Modri también, ¿no? Porque yo creo que tener a Modri también es fundamental para cambiar esa mentalidad que tanto le hacía falta, ¿no? Y este cambio de mentalidad es lo que le permite muchas veces estar durante 30 minutos contra una Roma que lo venía superando, que venía siendo mejor, y no sentirse incómodo, o al menos disfrutar ese momento de agobio, ¿no? Por así llamarlo, ¿no? Entender un poco los partidos, entender que los partidos tienen sus momentos, y yo creo que en esto el equipo ha dado un paso adelante brutal, ¿no? Obviamente luego hay que una vez cambia la dinámica, hay que saber qué hacer con el balón, hay que tener trabajado ciertas cosas que el equipo lo tiene trabajado, porque me parece un equipo de posesión baja, pero de posesiones muy ricas. Incluso yo creo que cuando el equipo la tiene bien. Es verdad que no la tiene mucho, que incluso por momentos no le interesa ni tenerla mucho, pero yo creo que deja secuencias muy interesantes, sobre todo con un Modric como eje, y una vez se suelta muy bien también, ¿no? Que es un equipo que transiciona muy bien. Me quedo con lo que mencionaba Ruchi también de la figura de Salemaker, que yo creo que es el mejor socio de todos, ¿no? Es ese jugador que asociativamente es muy bueno, que tiene muy buena calidad para combinar en corto, y que se sabe aparecer en ciertas zonas y siempre termina siendo una solución para sus compañeros. En cuanto a Roma, rapidito, Monchi, mencionar también el tema de que al final, yo creo que tú lo mencionaste tú al principio, ¿no? La doble punta con Souley y Dybala, yo creo que se debe sobre todo al bajo nivel de Dovic, ¿no? Incluso es un perfil que yo creo que a Gasperini históricamente le ha gustado. Recuerden las grandísimas temporadas que yo tuvo en Zapata en el Atalanta, pero es que Dovic realmente está muy mal. No está jugando a buen nivel, y sobre todo le está dando muy poquito a Gasperini, ¿no? Y entonces yo creo que por ahí, yo creo que también un poco explica esta falta también de presencia que tienen en el área muchas veces del equipo, ¿no? Que al final, sí, yo creo que a nivel asociativo termina muchas veces vaciando la zona, termina muchas veces generando situaciones favorables en esos tres cuartos de campo, pero luego le falta calidad a la hora de buscar zonas de remate, ¿no? Así que, como decía, al final es un equipo que está en proceso de construcción, pero bueno, yo creo que le faltan piezas, o le falta calidad o mejor rendimiento en algunas piezas. Nori,
que como decías acerca de Allegri, el cambio de mentalidad, un equipo que al final tampoco se encuentra en competiciones europeas durante esta temporada y que, digamos, puede destinar muchísimo más recursos, energía a lo que viene siendo la liga. Y recuerdo también esa victoria frente al Napoli con Modric lanzándose al suelo y levantando los brazos, que habla del rol y el liderazgo de Allegri, pero también como Modric es ese, digamos, esa figura extendida dentro del campo y que incluso es muy temprano para hacer una valoración, pero hasta un Rafa Leao que anteriormente justo siempre se le criticaba no solo la poca capacidad en los momentos sin balón, de desconectarse constantemente, sin duda tiene todavía muchísimo que mejorar y demás, pero al menos yo ya estoy teniendo una visión un poco diferente. Intenta, todavía no es que sea muy inteligente a la hora de realizar las presiones, porque creo que termina incluso hasta precipitándose, pero ya te das cuenta como que la energía es otra. Y creo que tiene muchísima vinculación con tener un futbolista como Modric, que ya entrando también en dinámica, Nori, como decías, creo que también parte de este 5-3-2 se explica con un Modric barriendo esta zona entre líneas, muchas veces digamos, siendo ese nexo entre esa línea de defensores, digamos, y de mediocampistas, y luego también un Salemaker del cual estaremos justo ahora hablando, Ruchi, cuando te cedamos la palabra de lo que es ese rol con balón, pero al menos a mí también me gustaría destacarlo en ese rol sin balón, ya que creo que los comportamientos en ese sector derecho son un tanto diferentes a lo que hay en el sector izquierdo, con un Salemaker que cuando el balón está en lado débil, sí está hundido en esa línea de 5 defensores, llega a defender área, pero a veces en ocasiones cuando el rival logra sumar cierta cantidad de pases por su sector o por zonas de medio campo, vemos cómo se, digamos, gana altura, se comienza, digamos, como que involucrarse un poco más y la estructura cambia a un 4-4-2 con Salemaker yendo hacia arriba, el central, dígase Tomori o de Winter en esta ocasión yendo un poquito más fuera, y creo que también habla del entendimiento del belga y cómo también luego se involucra una vez se recupera desde esas zonas a la hora de caer dentro. Y bueno, quiero aclarar bueno, nos hables un poco más acerca de esto, Ruchi, ya que nos traes un mapa de pases que viene a explicar justo lo que decía Nori, es que Salemaker parece ser el mejor socio de todos. Sí, mirar un poco este mapa de pases es interesante, ¿no? Porque ya vemos aquí un poco la posición de Winter, ¿no? El teórico central derecho en esa línea de tres, lo vemos más en una posición más de lateral derecho, ¿no? Y vemos al propio Modric en ese centro del campo, lo vemos como también está un poco más grande, lo que significa que su participación no es muy importante. Vemos también esa, eh, esa cantidad de conexiones desde Mañán, que es un jugador muy importante en esa salida de balón del Milan, lo comentábamos antes. Fijaros también en esas líneas de pase directas, incluso con Nkunku, pero sobre todo con Rafael Leao, que en la primera parte para mí fue una de las claves, y hubieron 3-4 ataques de ese pase directo desde Mañán a Rafael Leao, que así el Milan consiguió un poco sacarse esa presión, ¿no? que le estaba costando, ¿no? de la Roma. Y vemos también un poco a Saelemaekers, que está escondido detrás de Fofana, con ese 56, que bueno, que lo vemos aquí, que es un jugador por dentro. Y ya vemos un poco el mapa de pases del Milan, ¿no? Vemos cómo priorizan, ¿no? El jugar por dentro, esas conexiones interiores, lo vemos ahí, que tanto como Modric, como Ricci, como Pavlovic, como están en esa zona, ¿no? Como al final el Milan no es que busque conectar y abrir el campo en amplitud, ¿no? Sí, lo que comentabas antes, lo que busca es conectar un poco dentro, ¿no? Para luego atacar. Al final, hablas de Saelemaekers es un jugador que tiene muy buena conducción, pero es que también tienes a Leao y tienes a Nkunku, que también son jugadores de este perfil, ¿no? A mí Nkunku es un jugador que creo que ha tenido lesiones y tal, pero que creo que también puede ser interesante y que le puede aportar al Milan si está a su mejor nivel. Lo recuerdo haber visto en el Leipzig y ser un jugador determinante ahí. Y bueno, creo que también al final la segunda parte del Milan, que creo que tiene 20 minutos muy buenos, sobre todo al principio, los primeros 5 o 10 minutos cuando sale la segunda parte, es un vendaval, y con este rol también de Fofana, que lo hemos
hablado, que tiene el 2-0 clarísimo. No sé si es el 1-0 o el 2-0, creo que es el 2-0 en la primera parte, que es una acción buenísima de Leao, si no me equivoco, que acaba dando el pase atrás y Fofana acaba fallando, pero que es un llegador. Y al final es un jugador que también aporta muchísimo en ese trabajo defensivo. Y bueno, creo que es lo que os decía, que creo que teniendo jugadores con esa conducción, teniendo también un Modric que yo no sé, yo lo pongo en duda porque al final le tengo muchísimo respeto a Modric y me podría sorprender, ¿no? Pero creo que si al final el Milan también fuera a apretar más arriba y los partidos se rompieran igual un poco más, los equipos hoy en día que ya tienen trabajadas esas salidas de balón y tal, pues en partidos más de tú a tú, ¿no? Que el Milan vaya a buscar arriba a los rivales, igual a Modric le puede costar más, ¿no? No lo sé, al final Modric también estamos dando un nivel muy, muy alto, también entiendo que Allegri lo quiera proteger, que tiene un rol muy importante también en salida de balón y lo habéis comentado vosotros. El Milan tiene bajas. Bartesagui no creo empezó nervioso, poco a poco se fue metiendo un poco más al partido, pero creo que Pervis Estupiñán a buen nivel puede ser un jugador muy importante ahí en izquierda que también le puede dar más cosas al Milan y también un jugador también de mucho recorrido. Creo que lo comentáis también el Rabiot. Creo que Richie hizo un trabajo espectacular sin balón, creo que corrió muchísimo, pero creo que con balón Rabiot le puede dar muchísimas cosas al Milan también en esas posiciones que comentaba Nori, que creo que faltan jugadores determinantes, pero igualmente la idea del Milan es esa, le salió bien. Bueno, creo que está siendo un equipo muy, muy reconocible, un equipo muy de Allegri y que bueno, y también cuando se le ponen los partidos, cuando ya tiene la ventaja por delante. Es verdad que ayer al final la Roma, un poco por empuje, porque yo creo que a mí me gustaron los primeros 30 minutos de la Roma. A partir de ahí creo que fue más por empuje, porque el Milan pues al final defiende tan en bloque bajo que es normal que le acabas metiendo de centros, que tengas corners y tal. Y bueno, en una de esas le pudo caer el gol a la Roma, ¿no? Que fue esa mano de Fofana, ¿no? Dentro del área. Primero viene de una falta previa, ¿no? De al final, como estás tan hundido en área propia, que ahora hablemos de ello, que el Milan lo hace muy bien, pero bueno, es una cosa que pueda pasar, ¿no? Que los equipos que defienden en bloque bajo tienen que entender que hoy en día también con el VAR una mano, un pequeño toque en el área te puede costar un gol y bueno, al final Mañán, que para mí es un muy buen portero, especialmente da mucha seguridad bajo palos, ¿no? Hizo una gran estirada y salvó esa victoria para el Milan, pero más allá de eso, no le recuerdo a la Roma en la segunda parte ocasiones muy claras, la verdad. No sé si vosotros recordáis alguna, a mí no creo que las tuviera, más allá del penalti. Y bueno, antes de ver un poco las imágenes que tenemos de defensa de área, que son curiosas, pues bueno, quería también saber un poco vuestra opinión de esa segunda parte. Y yo creo que el Milan, este tipo de partidos, cuando hoy me he acordado, he tenido un compañero en Formentera, no sé si igual os acordáis de él, Samu San José, un central que había jugado en el Sporting de Gijón, había jugado en la Ponferradina, en el Racing de Santander, y jugaba conmigo en Formentera. Y cuando íbamos ganando con 1-0 y se empezaba a poner el partido que tenías que defender en bloque bajo y defender el área, me decía: ahora es mi partido, me decía. Y era, ¿sabes? De esos centrales, igual que el Milan, ¿no? Esos equipos que disfrutan, ¿no? De esa situación, es decir, bueno, vamos ganando 1-0, que vengan aquí al área, que defendemos con todos, que nos empezamos a imponer. Creo que Gavia en la defensa de área creo que ganó prácticamente todos los duelos que tuvo, y que tienen también pues, a un Pavlovic, que por cierto cogió la mochila en el gol, no sé exactamente por qué, pero decidió coger la mochila y acabó metiendo gol. Y bueno, son jugadores muy potentes ese jugador, y el Milan defendió muy bien el área. Hablabas de Pavlovic yéndose de expulsión, como se suele decir, pero es que es muy habitual dentro de este Milan. Al final es un futbolista que tanto con balón llega incluso en ocasiones a lo que es pico de área, y sin balón hay situaciones como esta en la que lo ves que prácticamente por el tiro de cámara, cuando estás viendo el partido, digamos, en transmisión de televisión, te esperas que cualquier jugador, excepto él, sea el que termine llegando a esa zona de remate.
y justo es él el que termina llegando. Y creo que forma parte también de cómo Allegri ha ido también entendiendo, justo como decías al inicio con el mapa de pase, Modric cayendo también a esa primera línea. Cuando Rabiot se encuentra, muchas veces llega también a esa primera línea para conducir. Y creo que al final es un poco también de cómo el equipo se va entendiendo. Gavi en este partido lo hizo un poco menos, pero en ocasiones llega a fijar en esa primera altura en medio campo para liberar un poco más a Modric. Y sobre todo, Nori, el equipo, por lo que el mapa de pases, que, bueno, volveremos a colocar lo que Rucci nos traía, se ve la presencia de Salemaker en esos carriles interiores, pero creo que también, como indicaba un poco Rucci al inicio, nos hace entender de la utilización y cómo se busca, sobre todo, digamos, desde esa superioridad cualitativa con los atacantes, muchas veces generar esas situaciones de transición. Una vez se recupera, apostar por el regate también de ellos, de inmediatamente, si existe la situación, meter esos pases dentro y mediante un apoyo, entonces comenzar, digamos, las descargas y comenzar a ir hacia adelante. Y sobre todo también por justo, dígase, estando Leao, estando Nkunku, estando el propio Santi Jiménez, Pulisic, como también creo que esos dos delanteros, digamos, llegan a complementarse, sabiendo cuándo uno tiene que venir en soporte, cuándo el otro va en ruptura, y sobre todo que entre ellos se logran activar en muchísimas ocasiones. O sea, existe realmente una relación independientemente de quiénes sean los jugadores que estén ocupando dichas posiciones. Y Nori, te cedo ahora la palabra también para tal como indicaba Rucci. Bueno, si querías comentar algo más acerca de lo que fue en este segundo tiempo, lo que se va quedando por parte del partido, y luego pasar hacia uno de los platos fuertes de esta charla, que es la defensa del área por parte del equipo de Allegri. Sí, Mochi, sobre todo me quedo con lo que vienen hablando ustedes, ¿no? Y que es que al final, bueno, cuando estuve con el tema del libro, bueno, uno de los equipos que cogí fue la Juventus, precisamente por Allegri, ¿no? Y si algo me quedó claro, que los equipos Allegri o al menos esa Juventus, y creo que este Milan también, no son equipos de patrones, son equipos de intenciones, que el jugador tiene que saber cuáles son las intenciones. Y yo estoy convencido que Pavlovic llega a esa zona porque sabía que alguien tenía que ir. No me preguntes quién, pero alguien tenía que ir a esa zona. Y yo creo que eso es algo que el equipo entiende muy bien. Cuando Rafael Leao tiene que transicionar, el equipo sabe que en qué momento tiene que transicionar. No me pregunten la manera de hacerlo. Una vez lo hace, si Rafael Leao lo hace a su manera, y cuando estaba Pulisic lo hacía a su manera, porque lo hacían de manera diferente. Pero había que atacar de manera rápida, de manera sin desaprovechar la ventaja generada. ¿Por qué? Porque el equipo conoce muy bien sus intenciones. Ahora cuando vayamos a analizar lo que es defensa del área, creo que lo vamos a tener, se va a ver esto también de manera clara, ¿no? Y luego también mezclarlo con lo que vienen comentando, ¿no? Al final entiendo lo que esa mejora, pero de la Roma, por así llamarlo, pero yo creo que al final es un poco lo que dice Rucci, ¿no? Jugar más a nivel de empuje y sobre todo viene dado también porque al final como es un deporte de dos, ¿no? Un enfrentamiento entre dos equipos, y en Milan, como vienen hablando ustedes, no se siente para nada incómodo en esas situaciones de bloque bajo, ¿no? Incluso te diría que las disfruta. Y al final yo creo que el partido, más allá de que pudo haber terminado en el empate, porque al final yo creo que el fútbol es así, es un deporte de muchísimos detalles que te terminan marcando muchas veces el destino de los partidos, incluso de manera inesperada muchas veces, pero yo creo que a nivel de lo que es control de las emociones, incluso control de lo que estaba sucediendo dentro del partido, creo que el Milan siempre estuvo dentro de lo que él quería, ¿no? Dentro de lo que quería Allegri como tal. Rucci, y justo ahora estaremos yendo hacia la defensa del área. Tal como indica la imagen, bueno, traiste 3 imágenes, vamos a tratar de charlar un poco también acerca de las 3. En esta primera podemos ver, pudiéramos decir, en este intervalo, la propia presencia de Modric, pero podemos ver la línea defensiva de 5 jugadores, más la línea mediocampistas con Richie en esta zona, Fofana también llegando a área por la otra, ocupando zonas dentro del área, es decir, llegando a defender el área con muchos efectivos, con incluso futbolistas como el propio Modric, quien quizás dentro de otras estructuras estaría más defendiendo una especie de lo que es frontal de área, esa segunda altura digamos, llegadores que pueda tener el rival, y sin embargo, acá se encuentra, y que yo creo que una de las premisas que termina teniendo muchísimas veces también este equipo digamos, del Milan de Allegri, ya Nori hablará luego también de lo que fue la Juve, porque lo pudo, digamos, analizar a grandes rasgos para lo que fue su libro,
es que sobre todo yo creo que logran de gran manera con tanto los apoyos de los interiores, cuando los interiores ya no llegan a defender dicha zona porque tienen otra amenaza, también con la propia presencia de Modric, pero logran que al final sus defensores estén defendiendo el área y no queden, digamos, en ocasiones mal parados, no queden lejanos a lo que puede ser las zonas de remate del rival. Y creo que también, bueno, todo al final en el juego tiene relación y se da también por cómo desde ese bloque zonal el equipo también no defiende su área llegando, sino muchas veces ocupándola debido a la altura desde la cual deciden colocar el bloque, Ruchi. Sí, a ver, es curioso porque ahora en el fútbol moderno se están como... algunas cosas se están volviendo a la moda, ¿no? Como que lo he escuchado con Tony Pulis, ¿no? Que decía, a ver, yo los saques de banda ya lo hacía hace un montón de años y me criticaban, ¿no? Lo de los saques de banda largos, ¿no? Al final, la defensa de área ha sido, va a ser y siempre será importante, ¿no? Y es algo bueno, que los equipos italianos siempre han destacado y es algo pues que me parece bien y que ahora lo ves hacer al Arsenal, ¿no? Que se repliegan todos prácticamente, los hunden poco, evidentemente son equipos muy distintos, por supuestísimo, pero cuando hunden al Arsenal, pues ves que todos prácticamente están dentro del área y le dan una importancia a esa defensa de área primordial, ¿no? Porque la defensa de área, yo hay algunos equipos que sí que creo que tipo el City de Guardiola, tipo el Olympique de Marsella de Roberto De Zerbi, que son equipos que les hunden poquísimo, pero cuando les hunden, sufren en esa defensa de área, ¿no? Y el año pasado yo le vi muchos goles al City, este año he visto también Olympique de Marsella, porque al final defienden con los cuatro y muchas veces no hunden a ningún medio centro, que es algo que sí que hoy en día ya estamos viendo mucho más, ¿no? Y aquí pues en Milán es el extremo contrario, ¿no? Es decir, bueno, hundo a todos los que pueda, no a todos, porque al final acaba dejando a los dos puntas, ¿no? Un poco en esa ayuda. Luego veremos la siguiente imagen, cómo llegan a esa ayuda, al menos por si hay un pase atrás, ¿no? Sí, exacto. En esta, como es ver, creo que es Loftus-Cheek, ¿no? Que entró en la segunda parte, si no me equivoco. Bueno, cómo llega a esa ayuda, ¿no? Que también es importante para que el mediocentro, en ese caso Fofana, pueda llegar un poco a lo que es el intervalo, ¿no? Ese intervalo central carrilero que fijaros, es bastante grande, porque miraros los tres centrales. O sea, directamente los tres centrales están ahí dentro y fijaros cómo Gavia está ordenando ya al equipo y fijaros cómo tenemos dentro del área, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 contra 4 jugadores de la Roma. Ya no solo por acumulación, también es que luego pues ya intentan pues buscar ese marcaje más individual, ¿no? Más ese marcaje al hombre, algo que también vimos en la Juventus de Igor Tudor, que por cierto desde que les hicimos un análisis no pararon de perder y han cambiado de entrenador, pero bueno, ese es otro tema. Y sí, a mí algo que me ha sorprendido es ver a Modric también achicando balones en esa defensa de área. Ayer le vi 2 o 3 despejes que para mí fueron importantes. O sea, me acuerdo una en la primera parte que acaba llegando él, la acaba sacando él, que prácticamente lleva un remate desde atrás de la Roma. Y bueno, pues lo que decíamos, mira, esta imagen es muy clara, ¿no? De cómo están los dos puntas ayudando un poco. Ellos sí que no se hunden en área, pero están ayudando un poco en esa frontal del área por ese pase atrás. Esa relación entre central exterior y un poco interior, es decir, ¿quién va al intervalo? ¿Va al central exterior o va el interior, el mediocentro de uno de los costados? Si va uno, pues el otro protege más zonas centrales. Y si quieres vemos la última imagen, Monchi, que tenemos también. Sí, pues lo mismo un poco, ¿no? Al final, fijaros otra vez con los tres centrales dentro del área, con Modric ayudando también y con un 1, 2, 3, 4, 5, 6 jugadores contra 4 de la Roma, que al final ya no solo por los marcajes individuales que hacen, sino también por acumulación de jugadores, es difícil que les acaben rematando. Y ayer la Roma pues hace algunos centros buenos al segundo palo, pero Gavia los acaba sacando Pavlovic, algunos de ellos incluso el propio Modric, y aparte que Mañán es un portero que en esa defensa de área también es una cosa que tiene que estar relacionada, ¿no? Si vas a defender el área tanto tiempo, ¿no? Tener un portero que pueda salir por arriba y mostrar seguridad, que también ha cometido
un error. A ver, nadie está exento, ¿no?, de cometer errores, por supuesto, pero que Mañán me parece un portero bastante seguro en ese ámbito. Y que nada, lo decía Nori, el Milan disfruta defendiendo el área, a Allegri le gusta, se lo hace sentir a sus jugadores, y al final, pues bueno, también tiene sentido que teniendo jugadores que defienden bien el área, teniendo un portero como he comentado y teniendo jugadores, porque lo habéis comentado también, Pulisic también es un jugador que puede conducir esas transiciones, Leao, Nkunku, Saelemaekers, son jugadores de conducir transiciones, y también consigues que te hagan un poco esas ayudas a nivel defensivo, ¿no?, en ese 5-3-2, pues bueno, o sea, el Milan es un equipo a tener en cuenta. Yo tengo más dudas y me gustaría ver un poco más al equipo, que no lo he podido ver tanto como vosotros, como vosotros, que por cierto sacaremos un análisis del Milan de aquí poco, que lo estamos preparando, pero tengo más dudas, y ahora me podéis decir antes de despedirme, de este Milan contra equipos más de la zona baja, ¿no? De si acaba dominando, de si se acaba imponiendo en esas posesiones, y ahí sí que puede necesitar más a jugadores del estilo Rabiot, o incluso el propio Nkunku también, ¿no?, entre líneas, que le den un poco más, o Pulisic, que le den un poco más de juego al equipo, porque sí que es verdad que contra los equipos grandes, para mí el Milan va a ser un equipo que nadie se quiere enfrentar, porque es un equipo complicado, pero cuando le toque dominar al Milan, tengo más dudas. Nori, y pasando, tocándote un poco lo que comentaba Rucci, y quiero que me des tus impresiones también sobre lo que es esta defensa del área. Como decía Rucci, ante estos equipos más bajos, yo creo que ahí es donde sí se logra ver un poco más este Milan moviendo las posesiones, cómo se termina organizando también alrededor de lo que es la propia presencia de Luka Modric, y al menos cuando, digamos, la relación existía entre ese Pulisic y Santi Jiménez, se veía como desde ese rol Fofana terminaba muchas veces liberando ese carril, digamos, para las condiciones que pudieran existir desde los pases fuera adentro, dígase con carrilero, o con muchas ocasiones también las propias presencias de Saelemaekers yendo dentro, pero sobre todo creo que Fofana termina relacionándose muy bien con lo que es ese triángulo que se iba a formar entre interior, carrilero, dígase Saelemaekers, y delantero de dicho sector. Muchas veces Fofana reconociéndose más como un jugador capaz de liberar pasillos, de arrastrar a su rival, y muchas veces también tras ese pase fuera adentro ser él el que reciba como tercero, pero llegando al espacio y no recibiendo, digamos, en zonas entre líneas o zonas donde él tenga que, digamos, gestionar más posesiones. Sin embargo, por el otro carril sí vemos mucho más a Rabiot cayendo a alturas inferiores, algo que no se le ve a Fofana. Ya luego también habrá que ver, como decía Rucci, ya que en este inicio se han terminado enfrentando a varios equipos que sí están en esa zona alta de la tabla, como es el propio Nápoles y demás. Nori, quiero que des tus consideraciones acerca de esto, pero que también comentes un poco acerca de lo que fue esta defensa del área antes de despedir a Rucci. Y es que tal como indicaba Rucci, con la presencia de esos mediocampistas interiores ayudando a la hora de la defensa de esos intervalos, y como también los delanteros llegan no ya a involucrarse dentro del área, pero sí bastante cercanos a lo que son en dichas zonas, para en muchas ocasiones también persuadir lo que puedan llegar a ser las circulaciones de lado a lado de los rivales cuando te buscan hundir muchísimo más en tu área. Y yo creo que parte también de lo que es esta estructura de Allegri a la hora de defender el área se explica desde un equipo al que le cuesta muchísimo trabajo, digamos, terminar, pudiéramos decir, ocupando o atacando lo que son esas cajas que se dan a los costados entre área pequeña y borde de área grande, porque al final es un equipo que con esas ayudas te obliga prácticamente a enviar centros bastante lejanos de lo que son las situaciones de área. En esta situación podemos ver en pico de área, pero llegando con 4 jugadores, tal como decía Rucci, frente a prácticamente 7, 8 jugadores del Milan, que al final dichos jugadores terminan referenciando su par y estando en situaciones no de llegar a área, sino ocupándolas previamente, que al final bueno, les es mucho más positivo para ellos a la hora de referenciar balón, par y también zona. Pero bueno, Nori, disculpa que me has extendido un poco, te quiero ceder la palabra, ya que como comentabas en tu libro, habías comentado muchísimo acerca de las situaciones de la Juventus de Maximiliano Allegri y la relación también que tiene con este Milan. Si quieres otra imagen, no dudes en preguntarla, ya que, bueno, hemos ido corriendo las 3 imágenes que Rucci nos trajo. Sí, Monchi, a ver, en cuanto a lo primero, yo creo que Fofana está entendiendo muy bien lo que le pide el equipo, ¿no? Y sobre todo está entendiendo cuáles son sus virtudes y cuáles son las virtudes de los jugadores que le acompañan, ¿no? De los jugadores más cercanos a él, ¿no?
y me parece un rol muy interesante, no solo en cuanto a la construcción, en cuanto a transición, sino también en cuanto a los temas de finalización, porque es un jugador también que disfruta en lo que es cargando el área. Luego la carga regulín, pero al menos siempre llega, ¿no? Y eso siempre me parece que es importante. También en el otro costado, yo creo que obviamente la presencia de Rabiot, yo creo que le da muchísima más calidad asociativa, teniendo en cuenta que ya sea Pulisic o ya sea el propio Leao, son jugadores que le gusta caer a ese perfil. Yo creo que el equipo como que tiene mayor riqueza asociativa, ¿no? Ya si le sumamos a un Pervis de Tupiñán, que también suma mucho en este sentido, también yo creo que al final yo creo que se entiende un poco la utilización dispar de estos dos mediocampistas, o los interiores, por así llamarlo. Se entiende un poco, sobre todo teniendo en cuenta la característica de los jugadores, ¿no? Obviamente. En cuanto a la defensa del área, yo creo que un poco más de lo mismo, ¿no? Al final, por ejemplo, en el otro sector, yo creo que en la primera imagen sale Monchi. Yo creo que la prioridad, básicamente, en cada una de las sesiones de defensa del área es tratar de que sus centrales estén dentro del área. Tratar de no sacarlo en ningún momento, eso lo tienen claro, y bueno, y priorizan defender intervalos con mediocampistas, ya sea interior, ya sea medio centro, es decir, el que esté más cerca de ese reajuste, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, obviamente, yo creo que es por un tema de lógica. Al final, tú tienes tus centrales dentro del área, pues te vas a sentir muchísimo más seguro. Y sobre todo, que aquí es donde puede haber ciertas diferencias con el tema de Pablo. Y Pavlovic es un central muy fuerte por arriba en esas situaciones de defensa de centro lateral, y bajo ningún concepto yo creo que a Caleri le gusta que salga a proteger el interno, ¿no? Tiene que ser una situación que el equipo esté demasiado desordenado, y bueno, ya no queda otra que salir, ¿no? Pero incluso dime. No, Nori, que disculpa, porque creo que te puedo dar paso a lo que vienes comentando, que creo que justo también de las relaciones que se dan en el otro sector con Salimaker, sí, en algunas ocasiones yendo a incorporarse a esa línea mediocampista, es porque sí, digamos, mientras una prioridad sí es que constantemente Pablo esté en la defensa del área, en el otro sector con Tomori existe un tanto más de flexibilidad. Exacto, porque Tomori no juega este partido, pero Tomori también es un central también más agresivo, que quizás le guste más otro tipo de perfil, ¿no? Entonces, por ahí Allegri juega mucho con ese tipo de cosas, ¿no? Y también, por ejemplo, cuando tienen a Rabiot, sabe que tienen también un jugador que es un cañón defendiendo esa segunda altura. Incluso cuando se meten en última línea, también le gusta mucho ese tipo de situaciones de defensa del área, ¿no? Por eso los comportamientos son algo dispares, ¿no? Pero en términos, como norma general, yo creo que la idea es tratar de que los centrales, al menos los dos mejores, que son Gavia y Pavlovic, en lo que es la defensa del área, estén dentro del área, ¿no? Luego hay una distribución que me parece muy importante en cuanto a roles, en cuanto a altura dentro del área, porque, por ejemplo, contrario a lo que pasaba con la Juve, con Igor Tudor, yo creo que aquí hay bastante diferencia, por ejemplo, en que es muy difícil ver que dos jugadores estén solapándose en una misma zona. Cada cual tiene bien claro cuál es su zona, ¿no? Y también le dan muchísima importancia también a la utilización del portero como un defensor más. Al final es una zona que están protegiendo, ¿no? Sobre todo también esa protección también del primer palo. Por ejemplo, aquí el central belga, que se me olvidó el nombre, De Winter. Winter, cierto, al igual que Pablo y siempre por el otro costado, casi siempre tienen marcando como punto de referencia para organizarse el primer poste, ¿no? Independientemente de la altura, ¿no? Porque si le cortas por delante, bueno, es más difícil ya que te rematen, sobre todo desde esa distancia no tan hundido, es más difícil. El gesto técnico del atacante es mucho más complejo, ¿no? Entonces, es decir, hay un trabajo de mentalidad, hay un trabajo también de que los jugadores disfrutan ese tipo de situaciones, pero hay muchísimo trabajo táctico detrás, y hay muchísimo trabajo de Allegri detrás a la hora de entender qué zonas son las que hay que proteger, de qué manera hay que hacerlo. Y me parece fundamental también lo que ocurre previo a todo este tipo de situación, ¿no? Que los equipos de Allegri son equipos que son muy complicados de girar, ya sea porque tienen comportamientos, me parece, cuando defienden, digamos que es una especie de bloque que tiene unos comportamientos que me parecen bastante interesantes con los carrileros, que no suelen bascular de manera extrema, porque
cuando busquen que cuando lo giren de lado a lado, ese carril del lado contrario siempre llegue a ese jugador en amplitud del lado contrario. ¿Para qué? Para que no le ganen en profundidad, para que no tenga demasiado tiempo de espacio para centrar. Y también porque muchas veces, que de hecho creo que Ruchi lo menciona, en ese tipo de situaciones cuando le giran también muchas veces terminan emparejando al hombre, ¿no? Es decir, si se forma un 2 contra 2 en la zona, defendemos 2 contra 2 en ese costado. Si se forma un 3 contra 3 como estaba en la imagen, también se defiende de esa manera, y es un equipo muy difícil de girar. Y si puedes poner cualquiera de las imágenes ahora te lo agradecería. Aquí, por ejemplo, aquí un 3 contra 3 bien marcado en un costado. Y si vemos, como te decía, si vemos en todas y cada una de las situaciones, el equipo, los jugadores dentro del área están muy bien perfilados para ir a esos centros laterales, para entrarle de frente a esos centros laterales, mirando cada uno al balón. Si pierden el duelo porque me ganó un rival que es mucho mejor que yo, un rival de 2 metros, bueno, mala suerte. Pero no va a ser porque estoy desordenado, no va a ser porque me ha girado, no va a ser porque estoy mal parado. Es decir, hay muchísimos mecanismos que Allegri le da a sus jugadores para que no solo lo disfruten, sino que también tengan armas para disfrutarlo. Nori, y hablando de disfrutar, quienes disfrutamos muchísimo fuimos nosotros en esta charla. Y Ruchi, seguro estoy que también quienes están del otro lado terminan agradeciendo muchísimo cuando te llegas por acá y tenemos estas dinámicas, porque tanto Nori como yo también lo disfrutamos. Y es que cuando traes estas imágenes nos da pie a tener muchísimas conversaciones y sobre todo también a terminar siempre aprendiendo muchísimas cosas más acerca del juego. Andas un poco, bueno, apresurado, decías hoy que era tu día libre, entre comillas, pero tienes muchísimas cosas que hacer y ya vamos casi por 1 hora de programa. Increíble cómo se nos va el tiempo charlando sobre el juego y sin duda podríamos estar otra hora más hablando sobre este equipo de Allegri porque son muchísimos los matices. Así que bueno, antes de despedirte igual, le cedo la palabra a Nori para que te dedique unas palabras y ya luego, bueno, te encargues tú, Ruchi, de despedirte de esta sección. No, nada, suscribo tus palabras, Mochi. Además, que es mejor que hablar de defensa del área con un defensor del área, ¿no? Así que obviamente yo creo que el programa estuvo muy completico en ese sentido. Pero yo soy un perfil de central que como si podemos defender más lejos del área, mejor. aunque también lo disfruto, Pero me quedo con una cosa. Sí, sí. Dime. No, me quedo con una cosa que has comentado, ¿no? Que comentabas lo de la Juve, ¿no? De que al final de cruzar esas zonas, ¿no? Que al final, claro, la Juve defiende con mucho menos jugadores en el área, entonces el Milan no necesitan cruzarse porque defienden con tantos jugadores, ¿no? Que al final esos intercambios de marca pues son más fáciles. Y evidentemente como central, ¿no? Y que es un poco lo que comentabas, pues cuando acumulas más jugadores y en esas ayudas, pues es más fácil defender el área. Eso es una realidad al final. Y bueno, yo creo que ha salido una charla muy interesante. Hemos tocado temas diferentes, porque siempre se habla de balón, ¿no? De atacar en campo contrario, de tal, y hoy hemos hablado de defender el área, de Allegri, de presiones al hombre también de la Roma. Bueno, hemos hablado de aspectos interesantes y nada, vamos a sacar un análisis del Milan pronto, que creo que va a estar chulo y nada, que también vamos a ir haciendo más este tipo de contenido, si a la gente le gusta, que nos dejen en comentarios de valorar, ¿no? También de un poco analizar partidos importantes de algunas ligas como la Serie A, la Bundesliga, la Premier League, otras ligas, ¿no? Para no siempre hacer un poco la liga, ¿no? Porque la gente ya un poco igual ya se cansa de que siempre hablemos de Barça, Madrid o Atlético y pues también variar un poco, ¿no? De ese contenido si la gente le gusta. Y nada, chicos, me despido, que tenemos muchas reuniones hoy para seguir llevando contenido a la gente, para seguir llevando más análisis, que también estamos haciendo ya en inglés, que se suscriban a nuestra comunidad, que cada vez somos más, que esta semana vamos a sacar una entrevista con Jesús Pérez, asistente actual en la selección de Estados Unidos y con experiencia en PSG, Tottenham, Chelsea, equipos de primerísimo nivel, y que nos ha compartido sus experiencias y su conocimiento. Así que nada, que se suscriban a nuestra comunidad y que nos vemos seguramente la semana que viene de nuevo.